a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Vamos a ver quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Fander Falconi, ministro de Educación, dirigente de Alianza País. La consulta popular recoge alrededor de 3.000 sugerencias ciudadanas para terminar con la confrontación. La reforma institucional es la principal propuesta para rescatar el espíritu de Montecristi. Y además, el tema de la orden de prisión al vicepresidente de la República. También estará con nosotros Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Las preguntas de la consulta popular rescatan el espíritu de Montecristi, los derechos de libertad, la lucha anticorrupción y los derechos de la naturaleza. También nos acompañará esta mañana Roberto Gómez, asambleísta de CREO, coordinador de la bancada CREO y Unidad por el Cambio, que agrupa a legisladores de oposición. En la segunda vuelta presidencial, Guillermo Lasso planteó la consulta y ahora Lenín Moreno la convoca. Las preguntas de la consulta refuerzan y reviven el alicaído proyecto político de la Revolución Ciudadana. Se depura el modelo con propuestas de la oposición en un país dividido por la mitad. Lo vamos a revisar. Bienvenidos. El juez del caso Odebrecht, Miguel Jurado, acogió la solicitud del fiscal Carlos Vaca Mancheno de cambiar las medidas cautelares que pesaban contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y su tío Ricardo Rivera, de prohibición de salir del país por la de prisión preventiva que dura 90 días. Fue la reacción de críticos y simpatizantes del vicepresidente Jorge Glass al conocer la decisión del juez Miguel Jurado, quien ordenó la prisión preventiva para el segundo mandatario. Las cámaras no ingresaron a la sala, pero desde fuera se nos permitió grabar el audio de la decisión. Prisión preventiva en contra del procesado señor Jorge David Glass Espinel. Para materializar, gírese la respectiva boleta de encarcelamiento y ofíciese a la Policía Judicial a fin de que dé cumplimiento. También ordenó la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas bancarias. Según el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, la situación del segundo mandatario cambió y ahora se cuenta con más elementos que lo llevaron a establecer riesgo de fuga. La Fiscalía General del Estado ratifica que actuará siempre conforme a derecho, que no actuará bajo la presión de ninguna naturaleza, ya sea esta mediática, política o de persona alguna. Es una decisión que se funda en los elementos de convicción y en las evidencias que se han recabado a lo largo de esta investigación. Esta fue la reacción del abogado del segundo mandatario. El ingeniero Jorge Glass no renunciará la vicepresidencia de la República. Lo digo enfáticamente. Él fue elegido vicepresidente por mandato popular. Nosotros vamos a presentar en las próximas horas un pedido al juez de sustitución de la medida de prisión preventiva. En la audiencia a la que asistió Heriberto Glass, hermano del segundo mandatario, el fiscal indicó que la información entregada por Estados Unidos establece de manera inequívoca una relación directa entre pagos, obras, apodos y empresas beneficiarias. Y en horas de la noche, el vicepresidente Jorge Glass y su tío fueron detenidos cada uno en su casa para luego ser trasladados a la ciudad de Quito. Ellos guardan desde anoche prisión en la cárcel 4 de la capital. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Lo más importante es que se ha cumplido el debido proceso, algo que no estaba vigente para los casos políticos desde que se metió la mano a la justicia. Pero hay un cabo suelto en el debido proceso. El juicio político de una Asamblea Nacional que ha permanecido cruzada de brazos y donde el CAL usurpó las competencias de la Corte Constitucional para no dar paso a ese enjuiciamiento oportunamente solicitado. Ahora no queda más que hacerlo, pues la República no merece un vicepresidente en la cárcel. Tal vez algunos teman por la ropa tendida que hay en un juicio político y por eso prefieren una renuncia que apesta a componenda. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La convocación a consulta popular para reforzar institucionalmente la democracia y el pedido de detención preventiva al vicepresidente de la República, investigado ahora por el fiscal
por asociación ilícita con Odebrecht para cometer delitos contra la administración del Estado, marcan el 2 de octubre como una fecha especial para Revolución Ciudadana. El presidente Lenín Moreno describió el sábado en Montecristi la República del Odio que recibió. Unas elecciones duras, durísimas, en las que el pueblo estaba fraccionado, el pueblo estaba partido. El ser humano no es igual. Y tú debes respetar la diversidad. Al que piensa diverso, no te pelees con tu padre, no te pelees con tu hermano, no te pelees con tu amigo. Por los políticos no valen la pena, pero sí seguir aquellos que demuestren hidalguía en el respeto. Tuvieron que dejar el poder para que sientan lo que es haber ganado el odio, y eran sacados de los restaurantes. Y sin embargo, para que vean que la verdad siempre tiene comportamiento en gesto, este momento, este pueblo vuelve a unirse, vuelve a creer, vuelve a tener fe. Fander Falconi, dirigente de Alianza País y ministro de Educación. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, un gusto estar en su programa. El presidente Lenín Moreno, en medio de esta atmósfera de confrontación, de entrada llama a un diálogo nacional y ahora convoca a consulta popular. Las preguntas para la consulta también las pidió a la ciudadanía. ¿Qué criterio de selección se utilizó para escoger las preguntas? Creo que detrás de la consulta popular hay un sentido, primero, de profundizar un proceso democrático que vive el país. Esto es muy importante mantenerlo y sostenerlo. Creo que tanto la consulta popular como sus preguntas lo que pretenden es ampliar un concepto de democracia y no solo devolverle la capacidad al pueblo de elegir alrededor de un conjunto de elementos sustantivos en la vida nacional, sino de preguntarle temas que son de coyuntura, que son importantes, como aspectos que tienen que ver con la corrupción, la conformación del Consejo de Participación y Control Social, aspectos fundamentales como que las penas hacia delitos sexuales a niños y jóvenes sean imprescriptibles en nuestro país, o aspectos totalmente relevantes como los temas ambientales. Es decir, hay un conjunto de temáticas que son de interés nacional y ahí habría un primer elemento para entender las preguntas, es decir, los aspectos que profundizan o amplían el proceso democrático en el país. La reforma institucional se convierte en la principal propuesta ciudadana con 1.021 preguntas de un total de 2.739, según la sistematización hecha por la Secretaría de la Presidencia, lo que confirma que las dos reformas a la Constitución de Montecristi, 2011 y 2015, configuraron un poder que perdió elementos básicos del sistema democrático. ¿No es insuficiente solamente derogar una de esas enmiendas, la reelección indefinida? Bueno, yo creo que hay que tamizar también alrededor de las preguntas que fueron previstas y planteadas por la ciudadanía. No todas pueden ser acogidas. Yo creo que hay 7 preguntas que recogen bien el espíritu de Montecristi y la ampliación de derechos. El segundo elemento que le quería comentar a Alfredo cuando le estaba respondiendo a su pregunta tiene que ver también con la salida de una crisis institucional. Es indudable que esa crisis institucional que este momento tiene el partido gubernamental se ha traducido hacia el resto de la política ecuatoriana y en ese sentido la consulta debe cumplir esos dos objetivos, esos dos sentidos. Por un lado, ampliar el proceso democrático del país y por otro lado también dar salidas claras y contundentes a la crisis institucional, particularmente producto de una transición que no ha estado ajena de elementos absolutamente duros en el quehacer político ecuatoriano. Yo rescataría un conjunto de preguntas que están ahí en la medida que permiten articular un proceso democrático que vive el país. Por ejemplo, rescato profundamente las... A ver, antes de ir a las preguntas, vamos a lo que estaba usted señalando, Fander, el hecho del partido de gobierno, porque es un hecho extraño en política aceptar fallas o errores y peor rectificarlos, porque se teme el final de un dominio político. La influencia del liderazgo de Rafael Correa era determinante para mantener esa línea. Él mismo advirtió hace 4 años que prefería alejarse para que esa influencia no perturbe la gestión de su sucesor, aunque en Bruselas cambió de actitud. Esta rectificación
por consulta popular. Revitaliza el proyecto político de la Revolución Ciudadana manteniendo el mismo modelo con solo dos cambios, la reelección y el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que un proceso político hay que mirarle en el tiempo como un espacio de continuidad. Alianza País surge como una alternativa al neoliberalismo ramplante que vivía en el Ecuador y que había arrojado un conjunto de déficit democrático en el país y además un conjunto de inequidades sociales y una crisis institucional. Los 10 años de gobierno han permitido revitalizar un conjunto de aspectos de la política, como bien se señaló en el programa de gobierno, pero también había un conjunto de desafíos. Si uno lee atentamente el programa de gobierno de Alianza País, puede detectar los dos elementos, digamos, que son de una u otra manera una dialéctica alrededor de la política. Por un lado, sostener los logros que se habían conseguido en los 10 años de gobierno, logros que son evidentes ante la opinión pública, como la construcción de infraestructura, la ampliación de derechos en la parte de educación, en la parte social, etcétera, pero también había un conjunto de reformulaciones que se los planteaba a través de desafíos o la necesidad de profundización democrática. Creo que nadie pensó en una coyuntura como la que hemos vivido en los últimos 4 meses, que tengamos una oposición en el propio seno del partido de gobierno. Creo que eso no estaba previsto en ningún tipo de libreto político, pero bueno, hay que afrontar la situación y el vértigo de la política. Y ese vértigo de la política en este momento implica dar una salida institucional al momento que vive el país. Ahora, yendo a las preguntas, esa salida institucional tiene que venir por una profundización democrática. Sobre el ITT, que reduce la superficie de explotación autorizada por la Asamblea en la pregunta, ¿es suficiente o permite la explotación de las únicas reservas que no fueron vendidas anticipadamente a China por el gobierno anterior? Mire, cuando hablamos del Parque Nacional Yasuní, estamos hablando de un signo y un símbolo nacional. Estamos hablando de la posibilidad de dejar una economía extractiva hacia una economía diferente. Estamos hablando de un servicio a la humanidad. La iniciativa Yasuní ITT, recordemos, Alfredo, en su versión original, era dejar un conjunto de casi 850 millones de barriles de petróleo crudo pesado detectados en ese momento como reservas en el subsuelo a cambio de recibir una compensación internacional. No hubo esa compensación internacional, pese a los esfuerzos de la diplomacia ecuatoriana en su momento. Se levanta la restricción. En su momento también yo estuve en contra de ese levantamiento de la restricción. Hay una entrevista que yo la hice en el diario El Comercio en el año 2015, donde yo manifesté que la salida frente a ese tema era una consulta popular, y ahora estamos en un nuevo escenario. Pero ese nuevo escenario no puede descuidar dos cosas: la importancia que tiene el Parque Nacional Yasuní en la generación de otros valores que no son solo los valores económicos, es decir, los valores financieros producto de la explotación petrolera, que se calcula, digamos, por este cúmulo de reservas sobre un petróleo crudo pesado en 14 grados API, es decir, estamos hablando de una importante renta petrolera, sino que existen otros valores, los valores de la conservación, los valores de los servicios ambientales, los valores de pueblos en aislamiento voluntario. Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto de valores extramercantiles que hay que ponerle en el tapete de discusión. En este momento, momento, eso se ha puesto en el tapete, popular, pero digo, el área que se deja para explotación petrolera. Hacia allá voy. Si permite, a ver. Es decir, la consulta popular tiene dos preguntas y ahí también hay que rescatar la importancia de las preguntas. La primera vez que se pregunta sobre aspectos ambientales en el país, más allá de los temas de los derechos de animales relacionados con los gallos o los toros. La pregunta en lo concreto va hacia ampliar la zona intangible en 50.000 hectáreas. Y yo tengo entendido que hay 758.000 hectáreas en el área intangible. Eso involucraría ampliarles hasta 808.000 hectáreas en la zona intangible, y de otro lado implica la reducción de 1/3 del área que fue concesionada para la explotación petrolera. Es decir, yo creo que es un avance, digamos, en la conservación del Parque Nacional Yasuní. Uno podría decir, bueno, esperaba una pregunta que anule, digamos, la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Efectivamente, ahí hay un conjunto el medio ambiente, es un sitio de conflicto de valores e intereses. En este momento los aspectos financieros también son relevantes para salir del país, y creo que es una pregunta que permite modular en forma adecuada, digamos, una intervención en una zona prístina, en una zona que tiene un alto valor en términos de la biodiversidad y evidentemente un alto valor cultural. La elección popular del Consejo de Participación Ciudadana
¿Cómo despartidiza ese consejo si los candidatos serán lanzados por los partidos políticos? Bueno, en democracia tiene que haber partidos políticos, tiene que haber movimientos sociales, tiene que haber fuerzas organizadas. Eso es una característica esencial de los procesos democráticos. La organización social a través de partidos y movimientos políticos. Esos movimientos políticos deben expresar claramente ideologías, deben estar establecidos de sus programas de gobierno, deben llevar con transparencia sus cuentas, deben tener capacidad de movilizar y de suscitar debates en una sociedad. El valor de la democracia no solo radica en la posibilidad de elegir y ser elegido, también radica en la posibilidad de suscitar un conjunto de planteamientos a la sociedad, y generalmente eso lo hacen los partidos políticos en todo lugar del mundo, en los Estados Unidos, en Alemania, en España y en países que tienen regímenes socialistas. Pero siempre se pensó en un quinto poder ciudadano para ser despartidizado políticamente. En ese sentido, digamos, la propuesta de la consulta lo que pretende justamente es lograr una mayor eficiencia del Consejo de Participación y Control Ciudadano, y además de elegir a las autoridades que conforman ese organismo a través de una elección popular abierta, lo cual implica eliminar el mecanismo de denominación a través de la elección de ese consejo. Entonces yo creo que es un avance en términos de profundización de derechos y en términos de democracia participativa. Fander Falconi, ministro de Educación, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buen día. Gracias, Alfredo. Buenos días. Buenos días. Al volver, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, estará con nosotros. Rescatar el espíritu de Montecristi persigue la consulta popular. ¿Lo conseguirán las preguntas planteadas? Ya regresamos con ese tema. Alberto Acosta, cofundador del Movimiento País, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Toda constitución está estructurada por una parte dogmática, declarativa de derechos, y por otra orgánica, que da a los órganos del poder público los instrumentos necesarios para aplicar esos derechos. Era necesario, por eso, revocar las enmiendas 2011 y 2015 para que los derechos reconocidos en Montecristi dejen de ser solo un adorno? Sin lugar a dudas, si se plantea, como lo hace el presidente Moreno, la necesidad de recuperar el espíritu, la esencia de Montecristi, había que en primer lugar corregir todas aquellas aberraciones, pongamos el nombre correcto, violaciones que impulsó el gobierno del presidente Correa y él personalmente a la Constitución. Y entonces, si se plantea la posibilidad de eliminar la reelección indefinida, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, había que incluir las otras enmiendas que son, sin lugar a dudas, restricciones de derechos. Por ejemplo, había que echar abajo aquella barbaridad que establece la comunicación como un servicio público, cuando es un derecho fundamental y así estaba establecido en la Constitución. Había que echar abajo aquella restricción que se hizo a la ciudadanía, restricción de derechos, a limitarnos la posibilidad de plantear temas de consulta popular sobre temas de interés general. Igualmente, había que echar abajo la restricción de derechos a los trabajadores y servidores públicos a los cuales no se les permite sindicalizarse si trabajan en el Estado. En esa línea de reflexión también había que corregir la disminución de funciones de la Contraloría General del Estado y también aquella disposición que permite que las Fuerzas Armadas, sin declaratoria de estado de emergencia alguna, puedan actuar como entes de represión, que está sucediendo, para imponer la megaminería en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, faltó. Está bien que se acabe la reelección indefinida, porque eso no estuvo concebido en la Constitución de Montecristi ni en el Plan de Gobierno de Alianza País elaborado en el año 2006. Por el contrario, hablábamos de la necesidad de corregir todas aquellas viejas estructuras en donde los caudillos afloraban, pero eso fue cambiado en el gobierno de Correa, que se transformó en el caudillo del siglo XXI. En cuanto al desconocimiento de los derechos de la naturaleza, concretamente sobre el ITT, ¿es suficiente la reforma o permite la explotación de las únicas reservas que no se vendió anticipadamente a China? Bueno, esas dos preguntas ambientales, la petrolera y la minera, me dejan un mal sabor de boca. Realmente más es el ruido que las nueces. En el caso del ITT,
ampliar la frontera, la zona intangible en 50.000 hectáreas, suena interesante y positivo. La primera pregunta que deberíamos aclarar es si se va a ampliar dentro del ITT o en la parte sur de la zona intangible, con lo cual no habría ningún efecto sobre el ITT. Ampliar en 50.000 hectáreas, supongamos que esa ampliación se da exclusivamente en el bloque 43 o ITT, Ixpingo, Tambococha, Tiputini, significaría que todavía quedan unas 150.000 hectáreas para ser explotado y que se pone en riesgo la totalidad del Tiputini, la parte alta, desde donde ya se empieza a explotar el petróleo, el Tambococha, y se amenazaría la zona del Ixpingo y se acercaría a la zona de los pueblos en aislamiento voluntario que están presentes en la práctica en los 3 bloques, en los 3 campos que conforman el bloque 43 o ITT. En ese sentido, la pregunta tiene otro elemento, que es reducir la zona de explotación de algo más de 1.000 hectáreas a la tercera parte, un poco más de 300 hectáreas. Ahí la pregunta que yo me hago es, si con lo que ya se ha venido realizando en trabajos de exploración y explotación, no se llegó ya a las 300 hectáreas, y de hecho habría que exigir entonces 0 pozos petroleros en el ITT, porque ya se estaría contraviniendo lo que establece la misma consulta popular. Pero lo lamentable aquí es que no hubo claridad de parte del gobierno del presidente Moreno. Tenía la gran oportunidad de recuperar la iniciativa Yasuní ITT y pasar a la historia como un líder en el respeto de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y un líder en la lucha contra el cambio climático. No pudo el presidente Correa, no dio la talla el presidente Correa, tampoco dio la talla el presidente Moreno. Y en relación a las preguntas relativas a la minería, la sobre pregunta la minería, sexta, exactamente, ¿es suficiente la pregunta sexta, Alfredo, que se plantea? Mire, la prohibición que se plantea, sin lugar a dudas, es una prohibición que está establecida en la Constitución. No hay nada nuevo. En el artículo 407 se fija con claridad la prohibición en zonas de reserva, en parques naturales y en zonas intangibles. Lo nuevo sería la incorporación de la prohibición en zonas pobladas. Pero eso está en la ley de minería también, en el artículo 28, si este rato la memoria no me falla. Lo que habría sido deseable es que se recupere el espíritu de Montecristi y se establezca lo que se determinó en el mandato constituyente del 18 de abril del año 2008, en donde se prohibía minería en toda fuente de agua, páramos, humedales, lagunas, ríos, playas, porque el agua siempre será más valiosa que cualquier recurso mineral. Eso habría sido recuperar el espíritu de Montecristi. La pregunta que se hace. Sin lugar a dudas, no hay ningún cambio mayor, no hay ninguna transformación mayor. Hay otras preguntas de trascendencia, como la número 1 contra la corrupción, la número 7 contra los delitos sexuales, los abusos a los niños y a las niñas. Eso me parece todo muy bien, pero hay otros temas donde queda un mal sabor de boca. Y ahí digo yo, por ejemplo, haber eliminado mejor dicho, la forma de nombrar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La elección popular del Consejo de Participación Ciudadana, ¿lo despartidiza o se aplica o se va a aplicar en definitiva el régimen de propiedad horizontal que tenía la partidocracia? Bueno, ese es el grave riesgo. Y si de partidocracia hablamos, Alfredo, seamos claros. El gobierno de la Revolución Ciudadana hace 10 años enfrentó a la partidocracia. Alianza País trató de dejar al margen la vieja época de los partidos políticos que controlaban con caudillos y con mayordomos la república, su política y su economía. Lamentablemente, Alianza País es ahora la partidocracia del siglo XXI, corregida y aumentada a la vieja partidocracia. Esta es la realidad. Y eso es un riesgo ahora, sin lugar a dudas, cuando se plantea que se elijan a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece que eso habrá que estudiarlo con claridad. Debería al menos haber una ley de elecciones para ese caso específico, yo diría también para la Asamblea Nacional, en donde se priorice, se prime la participación de las minorías y que no aparezca un partido hegemónico que con muy pocos votos controla la totalidad, como sucede con la utilización del método de Hont. Exactamente. Ahora, la partidocracia con su esquema de poder en propiedad horizontal siempre fue enemiga del presidencialismo para tener presidentes secuestrados por el Congreso. Con el presidente Correa se vivió una década de estabilidad en el poder, pero se deja intacto el hiperpresidencialismo que tenía Correa.
Bueno, ese es uno de los retos que tiene ahora el presidente Moreno. Está demostrando que con la forma puede hacer unos cambios importantes, pero le falta mucho. Él habla de la recuperación del espíritu de Montecristi y todavía no ha sido capaz de derogar una serie de decretos abiertamente autoritarios. Me refiero al al decreto 16 de 732, que amenaza a las organizaciones sociales, a las organizaciones de la sociedad civil. El decreto 813 en contra de los trabajadores en el sector público. Todavía el presidente Moreno nos está debiendo cosas que no requieren consulta popular. Ojalá esta consulta popular abra la puerta para que se profundice la democracia y no sea simplemente un ejercicio para ganar fuerza dentro de su partido, dentro del gobierno, y no profundizar la recuperación del espíritu de Montecristi, que creo yo que es lo fundamental en este momento. ¿Revive la revolución ciudadana con la consulta y la prisión de Jorge Glass o es un ajuste de cuentas? Bueno, mire, yo creo que la revolución ciudadana dejó de ser revolución hace mucho tiempo y ya no tiene absolutamente nada de ciudadanía. Este rato no creo que va a haber ninguna posibilidad de recuperar lo que existió hace 10 años, menos aún con una consulta popular que no nos satisface totalmente, que no recuperen las esencias vivas de la participación, de la democracia, del Estado plurinacional, de los derechos de la naturaleza, de la justicia social. Falta mucho por hacer, señor presidente Moreno, y la revolución ciudadana ya es parte de la historia. Yo creo que estamos viviendo otro capítulo en donde se ha comenzado a procesar la corrupción. Y aquí le haría notar yo a la audiencia, a los televidentes, qué significa recuperar el control del país teniendo todavía una justicia maniatada por el correísmo. ¿Qué sería el combate a la corrupción si tuviéramos por fin una justicia independiente y autónoma? Alberto Acosta, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Wendy. Más adelante, Roberto Gómez estará con nosotros, asambleísta de Creo, coordinador de la bancada de Creo y Unidad por el Cambio. Con un vicepresidente en la cárcel, acusado por la Procuraduría del Estado e investigado por delitos imprescriptibles por la Fiscalía General. ¿Debe el CAL mantener represado el juicio político al vicepresidente? Lo vamos a analizar cuando regresemos. La acusación particular de la Procuraduría General del Estado al vicepresidente de la República y la ampliación de las investigaciones de la Fiscalía a delitos cometidos contra la Administración del Estado por la asociación ilícita del vicepresidente con Odebrecht, así como el pedido de prisión preventiva hecho por el fiscal y ordenada por el juez, deberían marcar un mandato para la Asamblea Nacional. Roberto Gómez, asambleísta de Creo por Guayas, coordinador del bloque. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor, y muy buen día a todos los amigos que nos ven. El artículo 129 de la Constitución ordena que para el juicio político al vicepresidente de la República no se necesita enjuiciamiento penal previo, solo el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Han insistido o van a insistir al CAL para que solicite a la Corte el dictamen de admisibilidad del juicio político? La prisión preventiva que el día de ayer ha visto el Ecuador contra el vicepresidente de la República ratifica que la oposición tenía razón no solamente en responsabilidad política, sino también ahora se confirma una responsabilidad penal. Anoche el presidente de la República nos ha dado a conocer las preguntas para una asamblea y dentro de las próximas semanas tendrá que darle a conocer al Ecuador los nombres de la terna con la que vamos a reemplazar al vicepresidente de la República. El juicio político es una tarea, es una obligación moral y una obligación legal de la Asamblea Nacional y de todos los asambleístas que tienen como prioridad responder ante las exigencias de los ciudadanos, que en este momento histórico la Asamblea Nacional haga lo que tiene que hacer por el bien del Ecuador. Lo cierto es que resulta muy extraño, por decirlo menos, que en la situación que se encuentra Jorge Glass continúe como vicepresidente de la República y la Asamblea Nacional permanezca con los brazos cruzados y con reuniones suspendidas y reiniciadas del bloque mayoritario. Pues la renuncia le corresponde a él, pero a la Asamblea no le corresponde renunciar a nada, sino enjuiciarlo. ¿La renuncia sería suficiente o huele a componenda, a mejorar la sentencia en el juicio? Sí. El Consejo de Administración de la Legislatura no habría archivado ese juicio político protegiendo y blindando al vicepresidente, al día de hoy ya habría estado censurado y destituido. Y la Asamblea Nacional
habría cumplido su trabajo a tiempo. Hoy nos corresponde a todos los asambleístas enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República, censurarlo y si no ha renunciado para aquella época, destituirlo también. Pero la labor de censurar al vicepresidente de la República es una tarea que la Asamblea Nacional tiene como deuda para con el Ecuador. Fue Guillermo Lasso y no Lenín Moreno quien propuso en campaña electoral una consulta popular. La consulta era un clamor popular y por eso Lenín Moreno ahora la convoca y hace muy bien en hacerlo. ¿Están de acuerdo con las preguntas de la consulta? Sí. Parte de lo que uno como político tiene que hacer, y Guillermo Lasso lideró este tema desde hace mucho tiempo, especialmente el de la reelección indefinida, el de cuidar el Yasuní, es porque se escucha a la gente. Recién le ha dado la gana a este gobierno de escuchar a la gente y por eso, al darse cuenta que la mesa no estaba servida, que las obligaciones del Ecuador no son 28.000 millones, sino que bordean los 60.000 millones, pues ha tenido que voltear a la gente porque ya no se pueden amparar en el poder que débilmente tienen todavía. La consulta popular, como ha sido planteada el día de ayer, creemos que se merece el respaldo de los ecuatorianos y especialmente es una lección de que el límite al poder debe ser establecido, el límite en sus dos partes. En el parte del límite a lo que se puede hacer acogiéndose a que la ley restrinja las acciones y también a la temporalidad, el tiempo que un mandatario puede estar en sus funciones para que no acumule poder de la manera como hemos visto en los últimos 10 años y herede al Ecuador con las perversiones que se han visto, deuda, corrupción, impunidad. De lo que propuso Guillermo Lasso a nombre de la mitad del electorado y que es importante para la reforma política, ¿qué queda afuera de la consulta? Bueno, nosotros creemos que el tema de la ley de comunicación es un tema relevante que tiene que ser derogada y de establecer la comunicación como lo que debe ser, un derecho humano, y debe dejar de ser ese instrumento de violencia institucionalizada contra aquellos que incomodan al poder político con sus opiniones. La pregunta del tema de la plusvalía es una pregunta relevante que tiene que reactivar y va a contribuir a la reactivación de la parte económica, pero no es suficiente. Aún estamos esperando las propuestas de reforma económica para eliminar el anticipo del impuesto a las rentas, bajar, aunque sea de manera gradual, el impuesto a la salida de divisas. Las salvaguardas tienen que mantener su ruta de tender hacia cero. ¿Para qué? Para que la economía del Ecuador esté en manos de 14 millones de ecuatorianos y sean los ecuatorianos los que con dinero en su bolsillo, ganado honestamente, saquemos adelante al Ecuador. El asunto de la ley de plusvalía es simbólico porque fue hace 2 años lo que realmente arrinconó por primera vez a Rafael Correa antes de la venida del Papa. Pero el presidente de la República tiene la facultad de presentar proyectos de ley de urgencia económica. Esto se podía haber presentado también en un proyecto de ley de urgencia económica. Y en estos momentos no hay en la Asamblea una mayoría que pueda cambiar un proyecto de ley del presidente de la República. Es decir, que tanto la derogatoria de la ley de plusvalía como las propuestas respecto al anticipo del impuesto a la renta, al impuesto a la salida de divisas, pueden plantearse en un proyecto de ley urgente. ¿Usted cree que en la Asamblea existe una mayoría que pudiera en algún momento insistir, por ejemplo, en la aprobación de unas modificaciones al proyecto que estén en contra de ese proyecto del presidente? Mire, está claro que el trabajo que no quiera hacer la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional lo vamos a empujarlo de la oposición. Y que con esta consulta popular se demuestra que si la Asamblea no quiere hacer la reforma política, pues el presidente está dispuesto a hacer una consulta popular para empujar a que se dé la reforma política. En ese sentido, el trabajo tiene que hacerse. La mayoría de las cosas se pudieron haber hecho a través de la Asamblea Nacional y es responsabilidad de la ciudadanía exigirnos a los asambleístas, exigirle a los asambleístas del oficialismo también de que lo prioritario luego de esta reforma política es la reforma económica y la reforma de las libertades de hacer más pequeño
el espacio de decisión del Estado y ampliar el espacio de decisión de los ciudadanos. Y eso se puede hacer desde la Asamblea Nacional, se debe hacer desde la Asamblea Nacional, y queremos decirle a los ciudadanos que vamos a representarlos en esa Asamblea, vamos a presionar para que la Asamblea haga su trabajo. Y el día de hoy ya vemos muchas voces que han priorizado del oficialismo, al menos en este tema político, tarde, pero lo están diciendo, el tema de poner primero al Ecuador antes que a su partido, antes que a su proyecto político. Ahora, respecto a la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y su elección popular, ¿qué opina usted? Que no necesariamente va a ser una solución que sea por parte de elección popular. Yo creo que el sistema, la democracia es un sistema de valores donde debe primar la libertad y la igualdad de los ciudadanos, la libertad de los ciudadanos y la igualdad ante la ley. Y en ese sentido, pues también tiene el tema de pesos y contrapesos. Una Asamblea Nacional que tenga el poder de censurar a quien falle de las autoridades de control de una manera muy ágil es una presión. La ciudadanía informada y una prensa libre es una presión contra la corrupción. Lo que estamos viviendo el día de hoy es la consecuencia de 10 años de un totalitarismo que encubrió y que pretendió hacerlo en los últimos 2 meses también todos los actos de corrupción. En la medida que existe una prensa libre, en la medida que existe una Asamblea Nacional que no sea sumisa al poder político y en la medida de que las autoridades que sean electas, así sea, que hay que ver los detalles por votación popular en el Consejo de Participación. ¿Y con qué método especialmente? Si es el método de Hunt. Tendríamos que analizar los detalles. Lo importante es que hay que saber que no necesariamente la forma de escogerlos va a ser la solución para el tema de la transparencia. Es todo el entorno, todo lo que el empoderamiento de los ciudadanos, directamente el empoderamiento de una prensa libre, que es un aliado para combatir contra la corrupción, y el empoderamiento de las autoridades de los ciudadanos, y que tenemos que fiscalizar de una manera absoluta y libre todos los actos del poder. Yo creo que es un conjunto de todas esas cosas que, si es que se dan de la manera correcta, pues se va a poder prevenir la mayoría de casos de corrupción, y cuando no se los prevengan, pues van a poder ser atacados de la manera correcta por una justicia que también debe ser independiente. Roberto Gómez, jefe del bloque de Creo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted. Wendy. Para concluir, nos vemos mañana a las 7 de la mañana, aquí mismo en Contacto Directo. Buen día. Mañana continuamos, rayando la información en Contacto Directo.